natural, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Bienvenidos, soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días estamos conversando con los candidatos, conociendo quiénes son, de dónde nacen y hacia dónde van. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña Santiago Bekdashi. ¿Lo dije bien? Sí, ya. Está bien. Ok. Candidato al Parlamento andino. Muy buenos días, bienvenido. Ronald, muchas gracias por este espacio. Un saludo cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan por la señal de los medios digitales comunitarios. Bueno, ante todo, agradecerte por participar aquí y vamos a iniciar con algo interesante. Nos interesa conocer qué hace el Parlamento. Pero antes, informarles a todos los líderes barriales, organizaciones y asociaciones que se sumen al proyecto de AYU Comunicaciones a formar su propio medio comunitario. Recuerden que estamos impulsando el desarrollo, la publicidad, la economía circular desde sus propios barrios. Y eso lo hacen con un medio comunitario en su barrio. Bueno, Santiago, primero vamos desde el comienzo. ¿Quién es Santiago Bekdashi? Bueno, mira, yo soy quiteño, tengo 36 años, soy padre de 2 niñas, soy de profesión abogado. He enfrentado varias luchas desde muy joven, empezando por las personales. Realmente creo que he sido una persona que me he forjado y me he formado, como la mayor parte de los ecuatorianos, muy cercano a la realidad del país, ¿no? Vengo de una familia de clase media-baja. Tuve que trabajar para pagar mis estudios, para costear mis estudios. Trabajé desde ser cajero en Supermaxi hasta en algún momento ser abogado de algunas aerolíneas en el país. Tengo una pequeña especialidad en derecho aeronáutico y luego vinculado en la política yo fui asesor de Fernando Villavicencio y secretario de la Comisión de Fiscalización del periodo pasado que presidió Fernando Villavicencio. Pero más allá de eso, creo que soy una persona que me duele la situación del país, me conduele que existe una falta de protección para los niños, me conduele que el país no haya avanzado en estos años en protegernos como seres humanos y que hoy por hoy nos enfrentemos al crimen organizado y a las mafias que están enquistadas en todo el ámbito medular de lo que significa el Estado. Ese soy yo. Y por hoy estoy de candidato por el Movimiento Construye, movimiento del difunto, asesinado, ex candidato a presidente Fernando Villavicencio, quien fue mi jefe y que hoy no nos acompaña. Bueno, sintiendo mucho también la pena para todos sus familiares, el pesar para todos sus familiares. Bueno, Fernando Villavicencio tuvo sus buenos y malos, como todas las personas, ¿no? Todos tenemos algo bueno y algo malo. Vamos conociendo un poquito. Santiago Bekdashi, ¿quiteño? Soy quiteño, sí. ¿Del norte, del sur, del centro? He vivido la mayor parte de mi vida en el norte de Quito. Me crié hasta los 16 años en Cotocollao. De ahí me fui movilizando un poco más hacia el centro norte. Viví luego por el antiguo aeropuerto. De ahí, cuando ya me casé, viví por Tumbaco, que es donde me radiqué mientras estuve casado. Y actualmente vivo en el centro norte de Quito. Ya. Para saber un poquito por qué inmiscuirse en la política, por qué ser parte de este sistema tan corrupto. Mira, precisamente porque es corrupto uno tiene que vincularse en la política para desentarla. Pero creo el que dice con lobos te juntas, a odiar aprendes. No, realmente yo creo que cuando uno viene de una familia que te ha inculcado valores y que te ha inculcado dónde tienes que estar y para lo que viniste, creo que tenemos que vincularnos en la política. Y es interesante esto porque si es que somos más los honestos, yo creo que los ecuatorianos somos en su gran mayoría honestos. ¿Tú crees? Sí, claro, lo aseguro. Tenemos una pésima educación. A nosotros nos enseñaron que primero yo, segundo yo y tercero yo. Si ves a alguien que se le cae un billete, vas y lo pisas. No es que va, coge y le devuelve y se le cae, no. Lo que La pasa gente es no que, tiene esa educación. Lo que pasa es que de alguna manera hemos generalizado la viveza criolla. Y esa viveza criolla a veces inclusive puede ser utilizada en bien. Debería ser utilizada en bien porque eso nos hace ser un poquito más vivos, pero como se dice coloquialmente, al ser criolla se vuelve mala, se vuelve mala y se vuelve en un concepto que no queremos que la sociedad en sí se vincule, ¿no?
pero yo creo que el ecuatoriano por naturaleza es honesto. Mira, si no seríamos honestos como hemos sido una sociedad, habríamos tenido los problemas de la Colombia de los 70, del Perú de los 90, A ver, y recién estamos llegando a esas mafias que se enquistaron por la apertura de un Estado corrupto. Pero el Ecuador, el ecuatoriano, la nacionalidad del ecuatoriano no se forma en la corrupción, no se forma en el sí, narcotráfico. pero aquí tenemos dos clases, el vivo y el tonto. O sea, una cosa es ser honesto y otra cosa es ser idiota o ignorante. No sé cuál sería la palabra. Inocente sería la palabra. Que aquí tenemos un dicho muy conocido. El vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. El vivo aprovecha los espacios y sí, hay gente honesta. Pero yo no diría honesta, yo diría más bien que le falta un poco de viveza, porque mucha gente se aprovecha de ellos. Y eso es lo que tenemos, esas dos clases de sociedad. Lo que Entonces, pasa es que al tener ese concepto, entonces estamos satanizando, estamos viviendo en una sociedad por naturaleza mala y corrupta. Yo no creo eso. Yo creo que precisamente el ser humano es honesto y la circunstancia, bueno, excepto ciertas personas que en realidad ya nacen en un sistema deshonesto, pero las circunstancias a veces a muchas personas les lleva a cometer actos de deshonestidad. Pero esto no es alejado de crear y vivir en un entorno que no es la generalidad de corrupción, de deshonestidad, y que luego esto haya evolucionado en lo que hemos llegado el día de hoy, a tener un país que podemos decir que es un narcostado. sí, pero todo es un sistema, es una escuela de formación. Nace con hacer pequeños detalles, cosas que cogerse un caramelo de una tienda, cogerse el dinero de la casa y va creciendo hasta llegar a en donde se Pero te especializa. pregunto, si es que todos vivieran en ese sistema de corrupción y fuera generalizado, o sea, tendríamos que abandonar el país porque nos vivieran robando a diario. No, pero Yo tendrían que creo haber que- leyes más duras. Yo creo que ni siquiera es un tema de leyes. Yo creo O de que la educación formación. ha abandonado los valores. Esta educación que nos instauró el socialismo del siglo XXI en el país, que quitó la cívica, por ejemplo, La moral, la que quitó ética. la moral, la ética de cierta forma en el pensum educativo para adoctrinar a la gente, ha sido un retroceso, ¿no? Y también una situación muy compleja que nos estamos enfrentando, y justamente ayer discutíamos con un colega, y es que la educación hoy por hoy no está actualizada. ¿Y por qué digo actualizada? Porque incluso para inculcar valores tiene que haber actualización, los profesores tienen que estar La educación no ha vivamente. cambiado en más de 30 Así años. es, no ha cambiado. Y por ejemplo, algo que vemos a diario, nos autoeducamos entre comillas, pero por ejemplo, ¿qué ve un joven promedio en la televisión? Ve los programas de narcotráfico, de Las famosas mafias, programas, las muñecas de la muñecas mafia. mafia. Y Pandillas cómo guerrilleras. nos están educando en ese aspecto en las escuelas, en los colegios. Si no está actualizado a esa tecnología, por así llamarlo, o a esa modernidad oscura, ¿cómo enfrentamos con responsabilidad a nuestros jóvenes? Y ahí está un poco el camino en el que yo estoy involucrado como candidato al Parlamento andino, como un eje principal sobre la base del eje de seguridad, la protección infantil. Vamos al Parlamento andino. Para muchos existe la Asamblea del Parlamento andino. ¿Qué hace el Parlamento andino? Bueno, mira, nosotros tenemos firmado un tratado entre Colombia, Perú, Bolivia y Chile, en el cual se entendería que queremos llegar a conformar un parlamento con un símil del Parlamento Europeo. Sin embargo, esta legislación por el momento no es de obligatorio cumplimiento para el país, y lo que genera son acuerdos bilaterales, situaciones en las que se pueden dar operatividad, sugerencias a los distintos estados para vivir en una comunidad andina lo más homogénea posible. Entonces, el Parlamento andino crea este tipo de regulaciones. Un ejemplo de algo que ha hecho el Parlamento andino, las pocas cosas que se conocen, porque en serio se han dedicado a jubilar a los políticos del Parlamento andino, y ha sido utilizado por un aspecto politizado. ¿Por qué? Porque dejaron de lado el Pacto Andino por otro tipo de alianzas, como es la UNASUR, por ejemplo, pero yo hasta ahora no sé qué nos ha traído de bueno esa alianza. Si entendiéramos qué nos ha traído de bueno la alianza, quizás tendríamos algún resultado, alguna universidad a nivel regional, pero no ha existido. Y dejaron de lado muchos años el Parlamento andino por priorizar
otro tipo de alianzas un poco ideológicas, ¿no? Que no es tan mal tampoco, ¿no? Pero que yo creo que teniendo este tema del Parlamento andino, podían priorizar. Yendo más allá de eso, el Parlamento andino se dedica a hacer este tipo de legislación y otro ejemplo puntual es esta alianza que hay entre las universidades para poder que tus títulos sean avalizados en Colombia, en Perú, en Chile y en Bolivia. Lo mismo con la telefonía, que puedas utilizar tu teléfono en modo roaming en Colombia, en Perú. Esos son ciertos aspectos que se conocen de lo que ha hecho el Parlamento andino y que deben ser normados en otro tipo de aspectos, como lo he hecho yo en mi plan de trabajo como candidato. Bueno, lo poco que hemos conocido, no sabemos exactamente cuándo nace, de dónde viene y para qué funciona. Lo único que sabemos es que una persona, hoy candidata a la vicepresidencia, participó mucho tiempo en el Parlamento Unido, pero no vemos los mayores resultados. Hoy nos has mencionado algunas cosas. ¿Cuánto tiempo va el Parlamento andino funcionando? ¿Y desde cuándo? El Parlamento andino está funcionando desde el año 2002 y está puesto en 22 elección, años tenemos. más o menos, sí. Y está puesto en elección popular, me parece que desde el 2008. Entonces, una vez que el Parlamento ha funcionado, ha tenido sus altibajos. Son más temas diplomáticos y de acuerdos bilaterales que yo creo que no han sido muy nombrados porque no han sido muy grandes, por así decirlo. Y ese es el enfoque que yo en lo personal quiero dar. Pienso que sobre la base de otro eje de la propuesta, la base del empleo, nosotros tenemos que preocuparnos porque los productos colombianos sí están en nuestras fechas y lo mismo los peruanos, pero los ecuatorianos no salen a esas fechas. Y es precisamente porque no se crean acuerdos de una competencia simultánea, transparente, equitativa. Y es en igualdad, ¿no? En igualdad. Y mira algo que yo siempre lo menciono y lo destaco. El Ecuador, y especialmente en la ciudad de Quito, somos el primer país en el mundo a nivel de emprendimientos abiertos, pero también somos el segundo en el mundo de emprendimientos cerrados. Ecuador es el país que más emprendimientos genera diariamente. Así y es es. el que más emprendimientos cierra diariamente. Así es, o el segundo en realidad. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que está pasando? Las oportunidades se están fugando, se están yendo por otros lados. La gente está migrando producto del desempleo, producto de las situaciones que verdaderamente no son buenas para el país. Entonces, en este aspecto yo creo que teniendo un acuerdo en la región con países que son nuestros vecinos, que nos están superando económicamente, que nos están superando en muchas ideas políticas. Perú tiene una economía muy estable y Imagínate, desde hace muchos años. Y lo irónico es que tiene una política más inestable que la nuestra. Políticos totalmente distintos, pero Así tiene una es. economía mucho ¿Por más qué? estable. Porque supieron proteger su sistema, porque supieron interpretar un sistema económico que puede sostener a las personas más allá de lo político. Entonces, el país tiene que dar ese paso, dejarnos de lado un poco las actividades que propuso el socialismo del siglo XXI. Y yo no voy a satanizar todo porque también habían sus cosas buenas, pero sí hay que reformarnos y darnos cuenta que tenemos un ejemplo calcado en nuestros propios vecinos. Y ahí está donde la comunidad andina debe intervenir, porque también hay que decir otra cosa y muy fundamental. Los problemas que tiene el Ecuador son por 100% heredados. No son problemas que nosotros nos hemos generado. Entonces, cuando entendemos eso y sabemos que en este momento nos volvemos un foco de problema regional, tenemos que unirnos como región más allá de las ideologías. Y ahí es cuando el trabajo de cada uno de los parlamentarios andinos rinde un resultado y un efecto, como diplomáticos dentro de la comunidad. Como parlamentario andino, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podrías hacer si llegas a ser parlamentario andino? En mi caso, yo voy a priorizar el tema como una bandera de lucha, el tema de la protección infantil. Comentarte que yo a mis 8 años sufrí un secuestro fallido, por así decirlo, porque logré escapar con un grupo de 5 niños más que fuimos secuestrados. Y después de esto, de enfrentar psicológicamente muchas cosas de lo que sucedieron, veo esta película Sounds of Freedom, no sé si la has visto. No, comenta. Sonidos de libertad. Bueno, esta película trata sobre la trata y el abuso sexual a menores, cómo trafican sexualmente con menores. Y al final terminan contando que esta historia que cuenta la película es basada en hechos reales por un niño o niña de Canoa, Ecuador. Entonces, cuando te escandalizas porque te dicen que
un gramo de cocaína es menos rentable que un niño porque el niño puede ser reutilizado, entiendes que la problemática es gravísima. Y cuando te das cuenta que pasan cosas como que hay desaparecidos casi todos los días y la mayoría son niños, entiendes que ya hay un problema muy grave. Y estos niños seguramente fugan por las fronteras en las cuales existe un pacto andino que tiene que responder por aquello. ¿Y por qué tiene que responder por aquello? Porque así mismo como tiene beneficios para poder cruzar libremente la frontera, tiene que haber compromiso de control por quienes son importantes y quienes son prioritarios tanto en la Constitución como en la vida en general, que son los niños. Porque tenemos que entender que pensar en los niños es pensar en el futuro. Ese niño que es abusado, ese niño que no es protegido, ese niño que no tiene una inversión social por parte del Estado, en un futuro va a ser un delincuente, va a ser un sicario, va a ser un expendedor de drogas. Pero también hay muy buenos profesionales. También, por supuesto, pero esto no quita la necesidad la necesidad de proteger a la masa en general. Hay personas que tienen mejores oportunidades que otras. Sí, hemos visto huérfanos que hoy son mucho más profesionales que personas que han tenido familias y todos los beneficios de una familia y el recurso económico. De acuerdo, pero creo que normalmente, haciendo una media, ¿no? Normalmente las personas que están muy abajo y que han sufrido mucho, de alguna manera logran establecerse en la sociedad porque tuvieron la dicha de que en algún punto fueron rescatados o fueron involucrados en algún sistema de protección o tal vez algún familiar se condolió de la situación o lo que sea. Pero esta responsabilidad sí es del Estado porque ya estamos viendo que ahora es casi común en ciertos sectores, en ciertas zonas, ver niños sicarios, ver niños extendiendo drogas porque les han metido en la cabeza que no es punible esta situación con los niños. A los niños no les pueden meter. Así es. Y es lo que pasa también con las mujeres embarazadas. Así es. O sea, se vuelve un sistema de protección, pero de protección para delinquir, y eso tampoco es correcto. Entonces, si entras a la base del problema y te das cuenta que prosperando esta situación en cuanto a lo social y protegiendo las fronteras, haciendo acuerdos, también porque hay otro gran problema. Pero, ¿cómo podemos cambiar esto cuando se coge delincuentes y los jueces los sueltan? Cuando tenemos un sistema o una constitución que prácticamente está hecha para equivocarnos porque muy pocos conocen cuántas leyes tiene el Ecuador. Lo que pasa es que lo que tú dices es correcto porque ahí es la aplicación de lo reactivo y no de lo preventivo. Por ejemplo, otro problema que también tenemos es que hay niños que se van con coyoteros para ir a encontrarse con sus familias afuera. El problema no solo está en el peligro que corren al cruzar el desierto del Darién. El peligro que corren es que estos niños son expuestos a coyoteros, entre comillas, que en el camino van ejerciendo una serie de abusos sexuales en contra de los menores. Entonces, todo este sistema de protección puede ser más sólido si hacemos una alianza a nivel regional, acuerdos fuertes de protección fronteriza, casas de acogida en el trayecto hacia el norte, hacia el sur, porque también pasa con los niños venezolanos que cruzan hacia el sur, y creo que el sistema de protección a los menores tiene que existir de cualquiera que sea la nacionalidad que fuere, para el menor. Y ahí es cuando entra el pacto andino como tal, que debe funcionar, porque es una legislación a nivel de Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Entonces podemos tendernos la mano y tender estos puentes de protección desde el Parlamento. Desde el Parlamento andino, ¿cuál es, o sea, quiero entender un poquito más, cuántos países están vinculados a este pacto? Sería Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Bolivia. O sea, nos faltaría Venezuela se salió. México, Venezuela. Ya, esto solo es el pacto andino, ¿no? Panamá. Esto solo es el pacto andino, solo es la región de la comunidad andina donde pasan los Andes, por así decirlo. Sin embargo, tenemos una suerte. Nuestros dos países más cercanos son fronterizos, que son Colombia y Perú. Entonces, y que en muchas cosas, como es la seguridad, por ejemplo, en Colombia, nos supera muchísimo, porque ellos ya han sobrevivido, por así decirlo, a todos estos ataques de los grupos de delincuencia organizada. Entonces, también tenemos que anclarnos a estas buenas prácticas que han ejecutado los países para poder ayudarnos a nivel regional. Ya. Bueno, perfecto. Es interesante saber que existe este pacto andino que la ciudadanía también puede enterarse.
¿Cómo nos beneficiamos los ciudadanos de las leyes, las normas o lo que se genere dentro del Pacto Andino? Cuando te beneficias siempre y cuando exista voluntad política por parte de quienes hacen parte del Parlamento andino, que piensen en priorizar acuerdos que beneficien al ecuatoriano. Bueno, un parlamentario andino ecuatoriano es uno de 25 miembros, ¿no? Pero ese uno puede hacer incidencia con trabajo, con diplomacia, con propuestas, con propuestas de leyes, también fiscalizando, porque también hay una comisión de fiscalización dentro del Parlamento andino, y algunas circunstancias también. Lo importante, tejer lazos comerciales, que eso es fundamental para el país. Necesitamos generar negocios, emprendimientos, exactamente, financiamiento para que nuestros productos puedan salir a Colombia, no solamente productos, sino también intelectos, también el tema educativo, por ejemplo, entender que ya el nuevo mundo ya no está con las carreras tradicionales. La inteligencia artificial, las carreras técnicas son las que están prosperando en el mundo, y el Ecuador todavía está muy tarde para eso, lo que no Colombia, Chile, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, también hacer acuerdos de cooperación para que nuestros estudiantes puedan ir a estudiar allá y luego puedan venir a ejercer sus profesiones en Ecuador. ¿Cómo hacemos que Ecuador se ponga a la par cuando nosotros todavía tenemos un retraso con nuestros mismos vecinos de por lo menos 10 años en el retraso educativo y no tenemos educación de calidad? La educación que nosotros nos dan es una formación o un adoctrinamiento en donde tienes que salir a buscar empleo, punto, se acabó. Aquí no hay, incluso profesionales universitarios no salen a generar fuentes de empleo. Aquí no hay una universidad que genere profesionales, sino hay universidades que generan empleados que salen a pelearse plazas de empleo. Entonces, ¿cómo podemos competir a nivel internacional cuando tenemos esa clase de educación, y perdonen así, esa clase de profesionales que no son capaces de generar negocios, que simplemente salen con su título en mano a seguir estudiando maestrías, PhDs, pero para ser empleados de alguien más, no para generar un negocio, una empresa, algo que genere fuentes de empleo para ese grupo de personas que no tuvieron ese acceso económico para seguir la universidad, tal vez para acabar el colegio? Bueno, yo creo que lo primero, evitando la fuga de los profesionales, ¿no? Porque... ¿tenemos profesionales en Ecuador? Sí, claro, lo que pasa es que se están yendo. O sea, el profesional que ya tiene un aval, que ya tiene un estatus, que ya ha escalado a otro nivel por autoeducación, por haber estudiado afuera, no está en el país. Ya se fueron porque las oportunidades están en otros lados, porque ganan mejor en otros lugares, porque el Ecuador, pese a tener un costo de vida que no va con la canasta básica unificada, es un país caro y no alcanzan las cosas y ganamos muy poco y afuera ganan más y tienen una mejor calidad de vida. Entonces no hay todavía una igualdad a nivel profesional. Y también te voy a decir la verdad, y eso es un tema muy personal, yo creo que nos han metido en la cabeza que hoy la educación es la vía para el cuarto nivel. O sea, vas a la escuela, al colegio, luego acabas la universidad y tienes unos profesionales que corriendo se van a gastar en las maestrías, y no es así. A nivel del mundo, la maestría es el último escalón cuando tú ya verdaderamente ejerces una carrera, tienes una expertise profesional y quieres mejorarla, modernizarla, actualizarla. Eso es la maestría. Y ahora vemos un montón de chicos, jovencitos estudiando maestrías, endeudados, después de que ya salen de la universidad, 4 o 5 años, 2 años más para la maestría, porque nos exigen y no sé a qué van a competir porque la mayoría están desempleados. Y hay un grupo, el otro día revisábamos con un compañero, hay un grupo, se llama una logia de universitarios que siguen en la universidad y acumulando maestrías, que tienen no sé cuántas maestrías para entrar a, es como un tipo de logia. Claro, ya se vuelve hasta competitivo, o sea, el tema. Pero ¿qué haces con tanto título? Yo en lo personal no he seguido una maestría porque yo quería seguir una maestría súper rara, que era lo que yo creía que me gustaba. Yo quería seguir una maestría en Derecho Náutico y Aeroespacial, pero eso cuesta $50,000. No es que yo tenía $50,000 guardados en la cuenta para irme a estudiar en Canadá, eso. Y no lo he podido hacer, pero yo seguiré una maestría cuando verdaderamente... Por ejemplo, ahorita me inscribí recién en una maestría en política y justamente por un tema de desempleo no pude continuar, o sea, no terminé la inscripción en la matrícula. Me quedé sin empleo un mes y dije, bueno, creo que esto nos aprieta un poco el bolsillo y mejor dije, esperemos un tiempo para estudiar.
Pero esta competencia que no se está adecuando y que todo tira a las carreras tradicionales, cuando las carreras técnicas incluso más cortas. Había y carreras menos técnicas, costosas. eliminaron las carreras técnicas. Imagínate. O sea, bueno, en realidad Electricidad, le mecánica, hubo la carpintería. intención de ponerlas de tercer nivel, que me parece correcto, pero no dieron apertura a que las universidades técnicas prosperen, porque de hecho las cerraron. Muchas de ellas las cerraron y lo que tenía que haber es una estructura de darles un tiempo de que evidentemente hagan mejor sus pensums, que pongan mejores profesores, que de alguna manera tengan una inversión. Ahí sí debieron invertir el Estado como tal en las universidades. Han invertido en otros aspectos, pero la educación siempre ha sido la última. De alguna manera yo pienso que la educación que teníamos antes del 2008 era mucho mejor porque terminaba más oportunidades. Yo me gradué de electricista, trabajé 12 años en la construcción, trabajé en arquitectura. Tenía más oportunidades de generar medios de negocios. ¿Por qué? Porque tenía yo mis propias habilidades y sabía que podía generar un negocio. A diferencia de hoy, que sí o sí tienes que estudiar una universidad porque no tienes vocación de nada, no tienes una especialidad en algo que te garantice un ingreso económico. Y los pocos que tienen eso, no hay seguridad, no hay estabilidad. Entonces, ¿cómo garantizamos o cómo hacemos para que las leyes, las reformas funcionen? Lo que los candidatos o los asambleístas llegan a sus estados, al puesto, al curul, lleguen. ¿Cómo hacemos que funcione cuando tenemos un nivel educativo y unas leyes que prácticamente nos atan de manos? Hay que darle un cambio radical al sistema y para hacerlo necesitas experiencia y conocimiento. También necesitas ya hacer de cuenta que tanto las instituciones educativas fueran privadas, que cumplan los KPIs, que tengan metas, que los profesores... No sé si te enteraste recién lo que con el nuevo decreto, las universidades, los institutos privados, los centros educativos privados, ya no tienen que presentarle su pénsula al Estado. Basta con que el rector sea de cuarto nivel. El resto ya entran bajo su sueldo básico unificado. No, la verdad no había Estaba, así recién salió este decreto, estaba una polémica eso en los colegios. Voy a revisar, pero yo creo que más allá de que el Estado sea el controlador, que no estoy muy de acuerdo con eso, porque ahí se presta incluso para la corrupción, pero debe existir estas calificaciones de calidad, que puede ser entregado por un instituto privado o que el sector o a través del sector público, pero que demuestren que existe calidad educativa y que ahí sí existe inversión en ciertos, porque también hay que decir otra cosa. Hay muchos institutos con buenos profesionales que tienen la voluntad, pero a veces no les apoyan económicamente porque el costo para un instituto técnico, por ejemplo, es muy bajo, entonces no pueden mantener las aulas, no pueden mantener a los profesores. Y sí tiene que haber cierta inyección para que incluso sean más atractivos, para que vengan más estudiantes y que evidentemente tengan una mejor calificación. Pero ahí viene el tema educativo, sostenibilidad. ¿En cuántos institutos, colegios, en universidades nos enseñan a la sostenibilidad? Algo que para Europa es normal, que lo hacemos a los 12 años, aquí nadie conoce. El otro día hacíamos un tema de financiamientos de inversión interna para los estudiantes que salieron con sus tesis de la Central y Católica y nadie entendió que es un proceso de sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo, ni conocían la línea del tiempo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de profesionales, entre comillas buenas universidades, no digo que sean malas, pero los profesionales no tienen idea de cómo generar un negocio sostenible, sustentable en la línea del tiempo. Lo que pasa es que ahí se aplica lo que tú dices, ¿no? Y aparte otra cosa, ¿no? Nos han enseñado que la meta es meterte al sector público. Yo tengo que decir desde mi experiencia, yo nunca pensé entrar al sector público, y pese que llevo 4 años en el sector público, la mayor parte de mi vida he estado en el sector privado, pero ¿por qué ir al sector público? Porque aparentemente pagan más y ahí también hay otro tema. Y también no es que tengas la obligación que una empresa privada te obligue, o sea, a cumplir. Así es. Bueno, en ciertas circunstancias, hay casos y casos, ¿no? Yo te puedo decir que gracias a Dios he estado en el sector público algunos años y he tenido los mejores jefes, ¿no? No me puedo quejar de eso, realmente he tenido personas que han demostrado de vengar el sueldo y lo he hecho así incansablemente, pero esa no es la regla, a veces es la excepción.
Y ahí es cuando entiendes que el Estado tiene que ser más reducido y quienes tienen que tener apertura y control es la empresa privada. Que la empresa privada es la que pone el 90% de los puestos en el país. Y si es que no existe, como tú bien dices, una modernización en cuanto a la educación y darle una estructura seria a la empresa privada, incluso para que vengan a invertir y vengan a crear plazas de trabajo, no vamos a ir a ningún lado. Es un cambio del sistema total que tiene que existir, que no me parece tan complejo, la verdad, porque Sí, tenemos pero un sistema bien caro, pero falta mucha voluntad. Para tener inversión necesitamos tener seguridad jurídica. Por ¿El Ecuador tiene seguridad jurídica? Cero. Somos el país de Metástasis y Purga. ¿Cómo Entonces, hacemos? ¿cómo hacemos? Haber descubierto Metástasis y Purga, haber evidenciado la corrupción entramada en la justicia, por ejemplo, y que vincula, ¿no?, a tantas entidades, ya es una luz. Haber identificado esto ya es una luz porque ya hasta por temor dejan de hacer un poco las cosas. Pero ahí está la respuesta también de lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Y tenemos que evitar que la política se tome las instituciones de control. Tenemos que siempre estar pendiente de los profesionales que van a aplicar estos cargos de control e impugnarlos. Mira, yo acabo de impugnar a una jueza de la Corte Constitucional y se fue, la correísta Angélica Porras, y no pude participar como jueza de la Corte Constitucional. Porque ella podría ser una muy buena candidata al RC, pero no una jueza, porque ella representa a una organización política. Ningún sesgo con la señora, profesionalmente me parece nefasta, pero respeto si otros le quieren como profesional, pero no puede ser juez de la Corte Constitucional. Esa es la línea roja que no podemos cruzar en ningún aspecto. Pero eso lo tenemos en todo lado, vamos. Tenemos participación ciudadana, entre comillas, no puede tener una camiseta. Pero para ser candidatos salieron con banderas. Mira, yo les denuncié a los de la Liga Azul. Los 4 de la Liga Azul fueron denunciados por mí y estoy a puertas de tener una sentencia que los destituya. ¿Pero por qué? Y ahí vuelvo a lo que tú decías en un inicio. ¿Por qué meterte en la política? Porque no solo venimos a la política para estar sentados cómodos en un puesto y ganar las elecciones y ser felices 4 o 5 años con un sueldo. No, porque también tienes que meter en puntos sensibles, porque también tienes que aprender a denunciar, porque también tienes que involucrarte, porque también tienes que hacer territorio. Esa es la verdadera política que nos debe llenar de orgullo a quienes somos honestos, podemos abrir nuestras cuentas bancarias sin ningún problema y que lo más que pueden encontrar en nuestros expedientes son deudas porque nunca faltan, pues, o sea, deudas es lo que tiene cualquiera que no ha caído en actos de quienes corrupción. hemos emprendido, yo he emprendido, me he levantado, me he subido, tengo mis emprendimientos, sabemos que si no te endeudas no llegas. Y al menos si no vienes de una familia acomodada, es muy difícil emprender en este país. Pero no imposible, y yo creo que ahí está la meta que tenemos los políticos de sostener el país, de hacer un nuevo cambio. Y también la meta que tenemos este 2025 de darle un giro a la política y de votar por personas que conozcan y que estén involucradas verdaderamente con el país. Es un poco complicado y complejo, diría yo, porque una golondrina no se verá. ¿Cómo poder hacer algo cuando tenemos todo un sistema y cuando no sabemos cuántos más van a entrar? Podría decirse a favor o en contra. Fernando Villavicencio decía una golondrina así hace un verano, y te voy a decir por qué. Porque él se fue contra, más allá de los afectos y desafectos de Fernando, era una persona que o le querían o lo odiaban. Y creo que más le querían que lo odiaban porque demostró desnudar la corrupción del país en muchos aspectos, en el tema petrolero, en el tema de la justicia. Metástasis y Purga le dieron la razón. Y cuando ves estas circunstancias de que un hombre luchador salió a flote con sus propios recursos, una persona que no tenía grandes recursos ni nada, vino de la UCI y todo, él estudió aquí desde muy jovencito, te das cuenta que sí podemos ser un motor de cambio. Pero ¿qué pasó? Que ante el crimen organizado y las mafias políticas, él fue muy chiquito y ellos fueron muy grandes porque le atacaron y le dieron un disparo en la cabeza. Pero si es que todos los que estamos comprometidos nos vamos a unir y vamos a hacer frente, cada uno en sus luchas, con sus expertise, yo creo que este país va a salir adelante. Somos un país que, lejos de todos los problemas que hemos tenido, nunca hemos tocado fondo de verdad. Y creo que eso es porque tenemos gente valiosa que nos está sosteniendo. ¿Tú crees que se puedan unirse? En los pocos... Es que no tiene que venir ni siquiera los políticos. Los políticos podemos dar ciertas herramientas, como lo que yo te venía contando, que yo puse una denuncia y eso puede generar cierta expectativa. Pero ya está la sociedad como tal que se organice. Por ejemplo, tú ves comunidades enteras aquí, comunidades indígenas,
que están protegidas contra la delincuencia y ahí no llegan a robar, y ahí no llegan a vacunar. ¿Por qué no hacer lo mismo en todo? Sí, ahí viene el tema, caemos otra vez en la educación. A nosotros nos enseñaron, primero yo, segundo yo, tercero yo. Vamos a los pueblos indígenas, velan por su metro cuadrado. Vienen acá, el de la tienda vela por su metro cuadrado, que no le roba, no le importa lo que pase en la casa. En los barrios, la persona que está dentro de su casa, que tiene los lujos, no le importa lo que pase en la calle. A menos que le topen, ahí es cuando sale a gritar. Pero mientras no le topen, no importa lo que el resto le pase. Pero creo que estas Las circunstancias necesidades y que las están delincuencias pasando hoy. salen de los mismos barrios. Entonces, Pero mira, la delincuencia de los barrios normalmente son de los barrios que se han creado nuevos y que van migrando personas, que van entrando personas, no me refiero a migrantes extranjeros por si acaso, sino de todo lado, van viniendo de otras estructuras y van haciendo como que dañando el barrio. pero esa es la ilegalidad también con la Ya, que por se forma. supuesto, pero por ejemplo, en cambio tú ves otras realidades, yo que estoy en territorio te digo, te vas a barrios que la mayor parte de gente ya se conoce, son familia y son sumamente organizados. Y eso es lo que tiene que crearse en una estructura, como tú decías, educativa, de entender que la comunidad trabaja mejor junta que separada. Te preguntaba al inicio dónde eres, porque yo vivo en Cotopaxi, en el condado, conozco Cotopaxi, ya paso por ahí diariamente. Y vemos cómo ha cambiado el proceso. De ser tuvo un tiempo que fue totalmente una zona roja, ahora se volvió otra vez una zona roja, Así después es. del bulevar se volvió otra vez una zona roja, ahora ya la gente ya no puede salir. Antes habían comidas hasta las 2 de la mañana en plena Lizardo García. Yo te puedo Hoy ya decir no. que yo vivía justo en la bajada de Ofelia, como la calle que La va. Lizardo García. No, era la Ramón Chiriboga la que Ah, yo la vivía, Ramón, porque yo sí. vivía en una de las cucharas de ahí. Y te puedo decir que yo viví el proceso de cuando cerraron toda la parte de la feria que subía, creo que se Esa es realizaron la del Banco la Pichincha. que Ya. pasa, ya no hay Esa, banco. ya no hay el banco, ya, mira. Que hicieron La de la iglesia la de hasta la la iglesia feria. hasta la feria, exacto. Y ahí se volvía zona roja porque la feria era hasta arriba. Y luego se fueron a la explanada de la feria y empezaron a hacer mucho control. Y luego el barrio se organizó y efectivamente dejó de ser zona roja. Se podía caminar tranquilamente, se podía comer en la calle, el negocio prosperaba ahí. Y ahora que fui recientemente a hacer un recorrido, esa fue la queja de la gente, que ya no hay control. Y mira, es precisamente porque el barrio se volvió, vino mucha migración al barrio, de gente que ya empezaba a ir a arrendar su Claro, pues, arrendar. bueno, yo lo que hoy vi es que antes había el comité del barrio y el comité de seguridad. Hoy existe el comité pro mejoras que quieren formarlo, que quiere tumbar el comité de ahí. Existe el comité de seguridad, están como 3 comités de seguridad. O sea, cada quien vela por su metro cuadrado y cada uno quiere coger poder. Y eso es lo que hace que la gente al final del día se quede desamparada. Entonces, una de las antiguas teorías que dicen, no, divide y vencerás. Mientras más cada uno siga peleándose por un espacio del metro cuadrado del sector, va a seguir generándose la problemática. Y esto es lo que sigue pasando a Tucucho, Colinas del Norte, la ROL 2, Comité del Pueblo. ¿Por qué? Porque cada quien quiere hacerse dueño de su parte y nada más. Pero Ahí, si atrás de justo en todo lo que tú Cotocollao, dices hay algunos oscuros intereses también. justo en Cotocollao, al lado del Colegio Patrimonio, una señora se hizo dueña del parque. Entonces, ¿cómo cambiamos este sistema cuando a las personas no les interesa lo que pasa? Vamos, ahorita no están eligiendo, la gente no elige candidatos, no elige propuestas. Eligen al mejor TikToker, eligen al que entretiene más, eligen al payaso. Son las cosas de tendencia. Hoy tenemos una educación que no me interesa hacia dónde avance, hacia dónde nos lleven los candidatos. Hoy me interesa a quién me entretiene más. Y eso es lo que hemos puesto. Es como que parte de presidentes, eso como es candidatos. entender, tuvimos una época que satanizamos mucho la política. Yo siempre decía antes, ¿no?, que el quiteño, por ejemplo, y obviamente no soy de Quito, puedo decir eso, era muy interesado en la política. Aquí, Quito era una ciudad muy política, ahora ya no interesa nada. Bueno, Y el esto sur que- de Quito es bien político. Pero es que satanizaron Pero por a la movimientos política, políticos. por movimientos, por supuesto, pero no porque la gente esté pensando en, mira, este nuevo líder está proponiendo esto. Antes se hablaba, antes teníamos periódicos que la gente comentaba, tú ibas en el taxi comentando de política con el taxista, te subías a la tienda, la gente conocía. Hoy no existe eso porque, como tú dices, consumimos mucha basura digital también, ¿no? Y eso es parte del esquema de educación que tenemos que tener, porque cuando tú buscas intereses, me refiero a los intereses
de estudio, por ejemplo, vas a estudiar una tecnología que es de algo que te gusta, que te apasiona, tu lógica para buscar contenido se vuelve en torno a lo que te gusta hacer. Pero como existe mucha dispersión y no existen metas claras, también se genera contenido basura y también se generan expectativas de vida que a veces son ficticias. Y eso ha generado otro gran problema, que es depresión, ansiedad y suicidio. Sí, efectivamente. Bueno, son distintas las necesidades, diría muchas las necesidades, pero hay que empezar por algo. Se nos va acabando el tiempo. ¿Cómo sería tu comienzo? ¿Qué les dirías a las personas? Puedes dirigirte a las cámaras y enviarles un mensaje. Bueno, y yo decirle a las personas que mi nombre es Santiago Beglach, estoy en la lista 25 de candidatos al Parlamento Andino por el Movimiento Construye. Nuestro candidato a presidente es Henry Cucalón. Quiero que me conozcan por nuestras propuestas. Pueden seguirme en mis redes sociales, Santiago Beglach. Ahí encontrarán toda mi propuesta, los 5 ejes que giran en torno al Parlamento Andino, quién soy yo, las luchas que he tenido. No somos personas improvisadas, somos personas que conocemos respecto a lo público y sobre todo no somos personas que hemos estado vinculadas en casos de corrupción. Eso también lo pueden verificar en cualquiera de las páginas del tipo judicial o demás. También googleando pueden enterarse quiénes somos. Eso es lo importante, preocúpense de quiénes son los candidatos y den ese voto de confianza a las personas que están al mismo nivel que ustedes y no que les están viendo por encima. Muchas gracias. Promociona tu barrio, recuerda esto, promociona tu barrio, crea tu medio digital. Así que les invitamos a los líderes barriales, organizaciones, asociaciones a formar su propio medio comunitario que los ayuda a Ayo Comunicaciones, la coalición de medios digitales. Recuerden, estamos formando, capacitando, asesorando a todas las personas para que generen programas y contenidos. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompañó Santiago Beglach, candidato al Parlamento Andino. Así que elijan con cuidado, piensen bien y aquí seguimos conociendo a los candidatos. Hasta la próxima. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión. Diáfana mirada desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura fulminante preciosura.